Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con las noticias del mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos y, por supuesto, las sorpresas que nos trae la vida de nuestras celebridades favoritas. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos de Hollywood, bueno, más bien del universo turco y créanme, es de esas que te dejan con la boca abierta. Si eres fan de esas historias de amor que parecen sacadas de una telenovela, o si simplemente te encanta el drama y las sorpresas, quédate hasta el final, porque lo que vamos a revelar hoy te va a impactar. Y antes de sumergirnos en esta bomba, si aún no lo has hecho, dale clic a ese botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte nada de lo que tenemos para ti. Porque aquí la diversión y la información están garantizadas. Así que tomen asiento, sírvanse algo rico porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, sus nombres juntos ya evocan una cascada de recuerdos, suspiros y quizás alguna que otra lágrima de alegría o ¿de qué? Esa es la pregunta que nos ha tenido a todos al borde del asiento en las últimas horas. Desde que la noticia comenzó a circular, las redes sociales han explotado, los foros de fans no dan abasto y sinceramente, nosotros también estamos procesando todo. La fecha es el 14 de noviembre de 2025, una fecha que a partir de hoy, quedará grabada en la memoria de muchos. Y el titular que ha resonado con fuerza es, la impactante noticia de Can Yaman y Demet Özdemir sorprende a todos. Pero, ¿cuál es esa noticia? ¿Qué ha pasado? ¿Es lo que imaginamos? ¿O es algo completamente inesperado que nos hará replantearnos todo lo que creíamos saber sobre ellos? Para poner un poco en contexto a quienes quizás no estén tan al día, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los nombres más grandes y carismáticos de la televisión turca. Se conocieron en el set de Erkenci o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Tan explosiva, tan palpable que los fans de inmediato los shippearon y deseaban que su romance en pantalla traspasara la ficción. Y como suele suceder en estos casos, así fue. Durante un tiempo vivimos intensamente su relación, sus apariciones públicas, sus gestos de cariño, y fue un torbellino de emoción para sus seguidores. Nos enamoramos de ellos como pareja, vimos en ellos la personificación del amor ideal, de la conexión profunda. Sus fotos juntos eran virales, sus entrevistas conjuntas, un deleite y cada aparición en alfombra roja, un evento. Sin embargo, la vida de las celebridades, como todos sabemos, rara vez es un camino de rosas constante. Los altibajos, las presiones de la fama, los compromisos profesionales, todo ello puede pasar factura. Y así fue. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. Y aunque nunca hubo un comunicado oficial detallado o explicaciones escandalosas, la separación fue sentida por muchos como una gran decepción. Los fans esperaban un felices para siempre y la realidad, como suele ser, fue más compleja. Desde entonces hemos seguido sus vidas por separado, cada uno forjando su propio camino. Can Yaman ha seguido conquistando audiencias con nuevos proyectos, expandiendo su fama a nivel internacional, e incluso se le ha vinculado con otros romances, aunque ninguno tan mediático como el que tuvo con Demet. Por su parte, Demet también ha brillado en la actuación, demostrando su talento y consolidándose como una estrella. Y aquí es donde entra la noticia que nos tiene a todos con la piel de gallina. ¿Qué podría haber pasado para que se lance un titular tan contundente? ¿Han vuelto? ¿Hay una reconciliación a la vista? Esa es la pregunta del millón. La verdad es que hasta hace muy poco, la idea de verlos juntos de nuevo parecía solo un dulce sueño para sus admiradores más fieles. Ambos han sido muy discretos con sus vidas privadas desde su ruptura, y aunque ocasionalmente han surgido rumores, nada concreto había salido a la luz. Pero las cosas, mis amigos, han dado un giro radical. La información que ha comenzado a circular, y que se está confirmando poco a poco, es tan inesperada como emocionante. Al parecer, y esto es lo más jugoso, Can Yaman y Demet Özdemir no solo se han reencontrado, sino que lo han hecho en circunstancias que podrían cambiarlo todo. Atención, porque aquí viene lo gordo. Los rumores más fuertes apuntan a que ambos han decidido embarcarse en un nuevo proyecto profesional juntos. Y no estamos hablando de una aparición esporádica o de un simple cameo. Se trata de un proyecto de gran envergadura, algo que los reunirá de nuevo bajo el mismo techo, trabajando codo con codo. Imaginen la energía que eso va a generar. Pero esperen, que hay más.
Las fuentes cercanas a la producción, y las filtraciones que han empezado a aparecer, sugieren que este proyecto no es algo casual. Se rumorea que están trabajando en una nueva serie, y no una cualquiera. Se habla de una producción que busca revivir la magia que cautivó al mundo con Erkencicus, pero con un enfoque más maduro, quizás explorando nuevas facetas de sus personajes o interpretando roles completamente diferentes, pero con la promesa de esa chispa que los hizo tan especiales. ¿Será una secuela espiritual? ¿Una nueva historia con la misma pareja estelar? La incertidumbre es lo que alimenta la expectativa, ¿verdad? Las especulaciones se han disparado. Algunos creen que esta reunión es una estrategia de marketing brillante por parte de la productora, buscando capitalizar la inmensa popularidad que la pareja tuvo en su momento. Otros, y aquí incluyo a muchos de nosotros, prefieren pensar que hay algo más profundo, una conexión que nunca desapareció del todo y que ambos han decidido darle una nueva oportunidad, tanto a nivel profesional como quizás, quién sabe, personal. Es difícil no dejarse llevar por la fantasía cuando se trata de dos personas que generaron tanta química en pantalla y fuera de ella. Lo que sí es un hecho es que el anuncio oficial de este proyecto, sea lo que sea, está a la vuelta de la esquina. Los detalles son aún escasos, y es precisamente esa escasez la que ha desatado esta ola de rumores e intriga. ¿De qué va la nueva serie? ¿Quiénes serán los directores? ¿En qué locación se filmará? Y lo más importante, ¿cómo será la dinámica entre Khan y Demet después de todo este tiempo? ¿Habrá rencores? ¿Habrá una nueva complicidad? La verdad es que todo es pura especulación en este momento, pero la emoción es real. Piensen en la expectación que esto genera. La legión de fans de Erkencicus está más activa que nunca, reviviendo momentos icónicos, compartiendo fotos y vídeos del pasado, y soñando despiertos con lo que vendrá. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla de teorías y deseos. Es fascinante ver cómo dos artistas pueden seguir generando tanto impacto y entusiasmo, incluso después de haber tomado caminos separados. Y hablando de impacto, la noticia también ha supuesto un terremoto en el mercado del entretenimiento turco. La posibilidad de reunir a dos de sus estrellas más cotizadas en un mismo proyecto tiene a las cadenas de televisión y a las plataformas de streaming en vilo, imaginando las cifras de audiencia que esto podría alcanzar. No sería de extrañar que este proyecto se convierta en uno de los más ambiciosos y esperados de los próximos años. Además, este reencuentro profesional podría tener implicaciones interesantes para sus carreras individuales. Si el proyecto tiene éxito, podría consolidar aún más su estatus como íconos globales. Y si la química vuelve a ser tan potente como antaño, quién sabe qué puertas se podrían abrir. Es un escenario lleno de posibilidades, y nosotros estaremos aquí para contarlo todo. Pero volviendo a la pregunta central, ¿qué significa esta noticia realmente? ¿Es solo un regreso profesional o hay algo más detrás? Por ahora, tendremos que conformarnos con las pistas que vayan saliendo. Lo que sí sabemos es que la fecha, 14 de noviembre de 2025, marca un antes y un después en la historia de esta pareja mediática. Para aquellos que vivieron intensamente su romance, esta noticia es un regalo. Es la oportunidad de volver a verlos juntos, de revivir esa magia que tanto nos cautivó. Para los que solo los conocen por su trabajo, es la ocasión de descubrir o redescubrir la potencia de su talento cuando se unen. Y para los amantes del drama y las sorpresas, bueno, esto es oro puro. Lo que sí puedo adelantarles es que estaremos siguiendo cada detalle de cerca. Investigaremos, buscaremos las fuentes más fiables y les traeremos la información más completa y actualizada sobre este impactante regreso. Prepárense para análisis, para especulaciones fundamentadas y, por supuesto, para toda la emoción que este reencuentro profesional de Can Yaman y de Demet Özdemir promete desatar. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Están tan emocionados como nosotros con esta noticia? ¿Creen que es solo un proyecto profesional o esperan que haya algo más? ¿Cuál fue su momento favorito de Can y Demet en Erkencicus? Déjenme sus opiniones, sus teorías y sus expectativas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo este tipo de contenido exclusivo y las últimas noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle un buen pulgar arriba a este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que son fans de Can Yaman y de Demet Özdemir, o simplemente con aquellos que aman una buena historia.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y noticias que los mantendrán pegados a la pantalla. Hasta pronto.